Este es un discurso jasídico del Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson de bendita memoria, del año 1940. Es el año en que el Rebbe anterior llegó a Estados Unidos y los primeros años, 40, 41, etc., son discursos jasídicos en general un poco más sencillos, más simples, adaptados, digamos, a la realidad que el Rebbe se encontró con el mundo judío en los Estados Unidos en 1940 cuando llegó de Europa. Este discurso es un discurso corto en particular y lidia con un concepto que nuestros sabios traen al respecto de cómo se recita el Shema Israel. Shema Israel es una frase que aparece en la Torah, Parshas Vaishanan. La Torah dice Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. Y dice nuestros sabios, toda aquella persona que alarga el Echod quiere decir uno, le alargan, o sea, Dios le alarga sus días y su vida. ¿Qué significa alargar el uno? Hay gente que malinterpreta y dice que hay que decir Echod. Pero en realidad no hay ninguna palabra en Lashon Kodesh, en lengua santa, que sea así. Echod es Echod. Uno no dice hola. Uno dice hola. Esa es la palabra adecuada. Y si uno lo dice de otra manera, van a pensar que uno está meyugo, que no está loco. Entonces, ¿qué significa alargar el Echod? Meditar, pensar en conceptos que vamos a estudiar en este discurso antes de decir la palabra o después de decir la palabra. Pensar en qué significa esta palabra. Pero la cuestión es que la frase de nuestros sabios en el Talmud dice claramente: todo aquel que alarga el Echod, le alargan sus días y su vida. Y tenemos que entender qué es este asunto de alargar el Echod y por qué dicen nuestros sabios el Talmud que cuando alargas el Echod te alargan los días y la vida. Suena de esto que es una especie de mida keneged mida, es decir, causa y consecuencia, un pago por un trabajo determinado, que por cuanto la persona alarga el Echod, sea lo que fuere que quiere decir, y por lo tanto le alargan sus días y su vida. Ahora bien, el número Echod, la palabra Echod, cada letra en el hebreo, en Lashon Kodesh, representa un número. Entonces, cuando uno suma los números que representan cada palabra, da un número particular. Echod, la Aleph vale 1, la Ges vale 8 y la Dalet vale 4. En total, 13. La palabra Echod entonces suma 13, que es un número específico que tiene que ver con las cualidades con las cuales la Torah se interpreta. 13 cualidades específicas con las cuales la Torah se interpreta, según una versión por lo menos. Y también es el número específico de las cualidades divinas de misericordia. Yud Gimel Midas Rachem, 13 cualidades de misericordia. ¿Y por qué justamente este número? ¿Cuál es lo especial de este número que representa el uno, Echod, divino? Dice el Pardes. Pardes es un libro de Kabbalah de Ramak, Reb Moshe Cordovero, Tzfaz, el norte de Israel, año 1520-1530. En Sharat Zachzach, es el primer capítulo, un lugar específico que le preguntaron a Reb Hai Goen. Reb Hai Goen vivió aproximadamente año 800-900 de la era común. Conocemos el 10, el 13 no conocemos. ¿Qué significa conocemos el 10? Conocemos que hay 10 sefiros, 10 expresiones divinas, sea lo que fuera que quieren decir. En este discurso no se discute el tema. El número 10 es un número conocido, plenitud, 10 sefirot, 10 expresiones divinas. Pero el número 13 no lo conocemos. Y Reb Hai Goen contestó que el número 13 corresponde a las 10 sefiros, 10 expresiones divinas, y estas son las palabras literales, Sheloisha Rosh Roshim, 3 cabezas de cabezas. Sea lo que fuera que quiere decir. A lo largo del discurso, al final, el Rebbe nos va a dar su explicación de esta cuestión. Pero esto es lo que dijo Reb Hai Goen. Quiere decir que la pregunta, el concepto de ¿qué es el número 13? El número 10 entendemos, el número 13, ¿qué representa? Esta es una pregunta antigua. Ya están los libros de Ramak, y el Ramak mismo lo cita en nombre de Reb Hai Goen. Es una pregunta antigua. Tenemos que entender por qué justamente el número de la palabra Echod, 1, representa 13. ¿Y cuál es el sentido de esto en el servicio a Dios del hombre? Que este es uno de los asuntos centrales de Hasides. ¿Cómo aplico esto a mi día a día? Sin embargo, el asunto en general no se entiende. Todo el asunto de alargar el Echod, que representa, es Ihud, la unión de Dios. Es uno de los preceptos de la Torah, y de hecho es uno de los preceptos que uno debe cumplir en forma constante todos los días, no tiene límite. Escuchar el shofar en Rosh Hashanah es en Rosh Hashanah. Si yo toco el shofar ahora no significa nada. Puede sonar bien o mal, pero no significa una mitzvah. Pero hay ciertos preceptos, son 6 en total, dice el Sefer HaChinuch, que uno debe cumplir
en todo momento. Amar a Dios, temer a Dios, unificar a Dios es uno de ellos. Esto es Ihud. Aparentemente, el texto de la Toira debería haber dicho Yohid. Escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es único. El concepto de único es Einzig, único. Yohid es Einzig, el Rebbe lo pone en Yiddish, es único. Y no la palabra Echod, que significa uno, porque la palabra uno, Einer en Yiddish, representa que puede haber un dos, puede haber un tres. ¿Cuántos dioses hay? Hay uno solo. Ah, ¿podría haber más? Pero Yohid significa es único, no hay otro. Entonces, no entendemos. ¿Qué significa este asunto de alargar el Echod? Alargar el Ihud, alargar la unicidad de Dios, la unificación de Dios. ¿Qué representa esto? La explicación es que justamente esto es así. Debe decir Echod y no Yohid. A pesar de que aparentemente debería decir Yohid, único. No, debe decir Echod, uno. Por cuanto todo el concepto de Ihud, la unificación de Dios, es unificarlo en todos los mundos y las criaturas en dos formas de unificación. El Rebbe lo pone en Lashon Kodesh, en hebreo, y después en Yiddish. Él, o sea, Dios, es todo, y todo es Dios. Baruch Hu is Alts, Él es todo, Alts is Baruch Hu. Todo es Él. Que esto lo que representa son dos formas, dos enfoques de la vida. Un enfoque de la vida es lo principal y lo más importante de la vida es Dios. Dios crea un mundo y me pone a mí en el mundo, entonces ¿qué? Yo voy a actuar en el mundo según la voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo único que me importa en la vida? Dios. Is Alts, Él es todo. No hay algo excepto Dios. Y después hay otra perspectiva, al revés. Alts, todo. O sea, hay un mundo, lo veo, lo capto, vivo en este mundo, siento este mundo, etc. Pero después tengo que llegar a la conclusión racional o emocional, etc. que le pertenece a Dios. Alts is Él. Todo es Dios, pero hay un todo. Dicho de otra manera, ¿cuál es el enfoque que la persona debería tener? Son dos formas de unificar a Dios con el mundo. O decir, lo único que existe es Dios y el mundo es una circunstancia. O al revés. El mundo existe. Ah, pero viene de Dios. Él, por así decir, se transforma en una especie de circunstancia. Pero el mundo está acá. Estas son dos formas de unificar a Dios. O dicho de otra manera, partir desde Dios y llegar a que hay un mundo, porque Dios escribió en la Torá que Él creó un mundo, entonces el mundo está acá, pero lo único que me importa a mí es Dios. O al revés, partir del mundo y llegar a la conclusión de que hay un Dios. Ahora bien, Einoid Milvadoy, no hay otro excepto Él, bendito sea, y por lo tanto está escrito la palabra Echod justamente en el Shema, uno, y no único. ¿Por qué? Porque la palabra Echod, la palabra uno, detalla, más en detalle, valga la redundancia, el asunto de la unicidad de estas dos formas mencionadas anteriormente, y esto es mucho más claro en la palabra Echod que la palabra Yohid. La palabra Yohid, único, por así decir, dejaría de lado totalmente el mundo. No existe el mundo. Ni partiendo del mundo llego a Dios, ni de Dios llego al mundo, olvídate del mundo. Yohid, lo único que hay es Él. Pero esto no es la intención divina. La intención divina es que sí haya un mundo. Efectivamente lo creó, como vamos a estudiar ampliamente. Hay un mundo. Y Dios quiere que nosotros lleguemos a Él a través del mundo. Y Dios quiere que, partiendo a partir de Él, entendamos que Él quiere que estemos acá abajo en este mundo. Y esto lo explica la palabra Echod, uno, y no la palabra Yohid, no la palabra único. ¿Por qué? La explicación de este asunto es, como está escrito en el relato de la creación, Vayei Ere, Vayei Boiker y Emechod. Fue el atardecer, fue el amanecer, un día. El concepto del día justamente es cuando está compuesto del anochecer, o el atardecer, es la misma idea, y el amanecer. Es decir, oscuridad y luz, como está escrito, que el Señor llamó a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Son dos conceptos que forman un día. Y estas 24 horas, que se llaman en un nombre compuesto día, en general es un día, es justamente cuando está compuesto del atardecer y el amanecer, porque si fuese todo día, entonces no sería todo amanecer, todo luz, no sería un día. Y tampoco si fuese todo noche, tampoco sería un día, sino que justamente cuando está compuesto de día y noche, entonces llamamos día, luz y oscuridad llamamos día. Y esto es quería Esto es lo que significa el relato de la creación. Fue el atardecer, fue el amanecer, un día. Que la unión del atardecer y el amanecer es Echod, es uno, es una cosa, un concepto. Es decir, en la palabra uno, Echod,
esta palabra indica la unión de dos opuestos de día y noche, que son luz y oscuridad, que son dos opuestos plenos. Y cuando se unen estos dos opuestos, justamente esto se llama Ejod, uno. Y hoy Ejod, un día, una cosa, un concepto. Y por lo tanto está escrito en el Shema Israel, Havaye Ejod, Dios es uno. Y no Havaye Yochid, sino que Dios es único, porque el asunto central de la unicidad de Dios es unificarlo a Dios con el mundo y con las criaturas, que son algo, un metzius, algo que existe, algo concreto, que incluso se ven separados de Dios. Entonces la palabra Ejod, uno, está mejor indicado, mejor expresado el concepto de la unión de dos opuestos. Este es el primer capítulo. Vamos al capítulo 2. El Rebbe va a explicar más en detalle esta idea de la unión de opuestos y va a aplicar este concepto de día y noche a otra idea clásica hasídica. Ahora bien, en el atardecer y el amanecer, que son noche y día, que dijimos que esto compone un día, la noche viene primero y después viene el día. Como está escrito, Vayei Ere, Vayei Boiker, fue el anochecer y fue el amanecer. Para que haya una mañana luminosa, tiene que haber primero una tarde oscura, por así decirlo. La razón de esto es, como dicen nuestros sabios, al comienzo surgió en el pensamiento divino crear el mundo con din, con rigor, con justicia. Dios vio que el mundo no iba a sostenerse y asoció junto con su justicia y rigurosidad, asoció Rahamim, misericordia. Y así es en la práctica, en realidad, que el mundo fue creado con justicia, como está escrito, Breishit bar Elohim, el primer versículo de la Torá. En el comienzo de la creación creó Elohim. Elohim representa justicia, rigor. Elohim, la palabra Elohim son jueces también. Y después está escrito, más adelante en el relato de la creación, en el día en que hizo Havaye, que representa misericordia, como vamos a estudiar, y Elohim, que representa rigor, la tierra y los cielos. Entonces, efectivamente, primero oscuridad, después luz. Primero hay un Shem Elohim, un nombre de Elohim, como vamos a estudiar, y después viene el Shem Havaye. El nombre del tetragrama de 4 letras, Yud Kei Vav Kei. Y el asunto es, como está escrito en un versículo en Tehilim, Shemesh Umogen Havaye Elohim, sol y cobertura, o escudo, son los dos nombres de Havaye y Elohim. Quiere decir que hay un ejemplo de estos dos nombres a partir de entender el sol. Ahora bien, el Rebbe no está dando una clase de astronomía, ni lo que es el sol. El sol es una pelota de helio que está en el aire, etcétera. La astronomía está todo bien. La cuestión acá que se está explicando es un concepto. A partir de que un salmo dice que el sol tiene una cobertura, ¿qué significa eso? Vamos a ver. Ahí está Etzem HaShemesh, la esencia misma del sol, y está la cobertura del sol. Esta cobertura tapa y cubre al sol. Y esta cobertura del sol se llama Mogen, un escudo. Porque protege como un escudo a las criaturas para que puedan recibir y aceptar la luz del sol, porque si no fuese por la cobertura el mundo no podría soportar la luz del sol. Podemos decir que esa cobertura es la atmósfera, o lo podemos llamar como quieran, no hace ninguna diferencia. Es un concepto. El sol tal y cual es no lo podemos soportar. Necesitamos algo que lo cubra, que lo tape, para poder soportar aquello que surge a partir de lo que el sol es cubierto. Y a través de este escudo, que es esta cobertura del sol, que tapa el sol y lo oculta su luz, podemos aceptar y beneficiarnos de la luz del sol. Y así también son los nombres de Havaye y Elohim. El tetragrama tenía este nombre, otro nombre, Elohim. La creación de los mundos y las criaturas es de Shem Havaye. Porque la palabra Havaye, el nombre Havaye, Yud Kei Vav Kei, surge de la palabra Mehave, creador. Decimos que Dios es Haya, Hoy, Bebeie, fue, es y será, es Mehave, Él crea todas las cosas. Hay una infinitud divina que es la que se ocupa de crear el universo entero. Bien, sin embargo, la creación en la práctica es a través del nombre Elohim. Es como ilumina esta infinitud divina de Mehave, creador, a través de un nombre que tapa, como el sol, que tiene una cobertura. El sol representaría el Shem Havaye. Obviamente que el sol no es Dios, y no hay que malinterpretar, es un ejemplo. El sol representaría el Shem Havaye, luz, dar, poder, etc. Infinito. No el sol, el Shem Havaye, el nombre Havaye. El Elohim representa lo que cubre y tapa al sol, lo que cubre y tapa al nombre Havaye, lo que tapa esa cuestión de infinitud del Shem Havaye. ¿Para qué? Como vamos a estudiar, para que pueda existir un mundo y el mundo pueda soportar la luz del Shem Havaye. Vamos a ver.
Porque si la creación fuese de Shem Havaya propiamente dicho, los mundos no existirían tal y cual los conocemos. No sería una cosa concreta, entre comillas, fuera de Dios, o con la sensación de que están separados de Dios. Porque estaría Dios revelado en todos lados. Todo sería claramente y se sentiría parte de Dios. Entonces no sería una cosa por sí misma que sirve a Dios, sino que el mundo estaría bitul betachlis, en nivel de anulación completa, como está anulado el rayo del sol dentro del sol, como está explicado en la segunda parte del Tanya ampliamente. Y a través del nombre Elohim, que oculta la luz del Shem Havaya, del nombre Havaya, entonces se genera un mundo que es Yesh, una cosa concreta, y Metzius, existe. Lo tocamos, lo podemos ver, palpar, etc. Y existimos nosotros mismos. Si uno se mira a sí mismo y dice, yo también existo. Si es así, y esta es una de las cuestiones más bellas de este Maimer, no es que en este discurso sea la fuente de la idea, esto está en otros lugares también, pero es una idea muy interesante. El ocultamiento del Shem Elohim, que dijimos que oculta la infinitud divina, nos impide ver a Dios, por así decir, solamente vemos al mundo, nos vemos a nosotros mismos, tenemos que meditar y entender a Dios, etc. ¿Por qué no le podemos ver a Dios directamente? Está oculto Dios. Este ocultamiento es parte de la bondad de Dios. Es una increíble bondad divina. Como sabemos que la naturaleza de los buenos es hacer el bien a otros, ¿cuál es la bondad divina? Que también las criaturas, que son unas cosas, entre comillas, separadas, se perciben a sí mismas como separadas de Dios, también ellos puedan tener Gilu y Oreleki, una revelación de la presencia de Dios, de la luz divina. Podemos percibir a Dios. Es como el sol, uno va a la playa y se pone crema para que el sol lo pueda disfrutar, pero si uno no se pone la crema, sufre el sol, todo lo contrario, se quema, es terrible. Entonces acá pasa lo mismo. El nombre Elohim es una cobertura del nombre Havaya para que podamos disfrutar de ese nombre. De otra manera, si no fuese por el Shem Elohim, el nombre Elohim, no podríamos disfrutar del nombre de Dios, porque ni siquiera nos sentiríamos a nosotros mismos como algo percibiendo a Dios, sería todo Dios. Todo esto ocurre, toda esta bondad divina ocurre cuando la creación del nombre Havaya es a través del nombre Elohim. Porque si la creación fuese solamente del nombre de Dios propiamente dicho, de 4 letras, una Yud, una Hei, una Vav y una Hei, entonces el mundo no sería una existencia propia. Y entonces no existiría el concepto de que esa existencia, que obviamente no existe, perciba y capte a Dios. Sería imposible. No existiría. Y a través de que la creación es de la reflexión, acá el rey agrega una palabra interesante, una reflexión, ya vamos a ver por qué, una reflexión del nombre Havaya, no el nombre propiamente dicho, sino una reflexión, algo que se desprende, por así decir, de él, como un rayo de luz que se desprende del sol, a través de que la creación es de una reflexión del nombre de Dios, de 4 letras. Y esa reflexión pasa, por así decir, a través del nombre Elohim. Esto hace que el mundo se cree como una Metzius, como una existencia propia. Y esta existencia propia puede captar la luz divina. Y esto, ¿cómo es esto que la existencia propia puede captar la luz divina? Esto es la idea de que es posible, hay una capacidad en el ser humano de captar a Dios y de sentir a Dios. Y el Rebbe lo pone en Yiddish, Verstehen Göttlichkeit, entender divinidad, un Fühlen Göttlichkeit, y sentir divinidad. Esto es parte de la gran bondad divina. Dicho de otra manera, la creación tiene 2 partes, luz y oscuridad. Luz sería el Shem Havaya, el nombre de Dios infinito, qué lindo. Pero primero tiene que haber oscuridad. Primero tiene que haber un ocultamiento de esa luz para que exista la criatura que pueda captar luego esa luz. Todo esto es porque la creación es de una reflexión del nombre de Dios a través del nombre de Elohim. Y más aún, segundo paso, porque el Rebbe mencionó Ha'aras Shem Havaya, una reflexión del nombre de Dios, de 4 letras. Hay otra virtud más en todo esto, que a través de esto, a través de que la creación es del nombre, la reflexión del nombre de Dios de 4 letras, y pasa a través del nombre de Elohim, entonces las criaturas pueden recibir también una revelación del nombre de Havaya mismo, del nombre de Dios mismo. ¿Cuál es la idea? El ejemplo de esto es un maestro que está enseñándole a su alumno un concepto en forma comprimida, de acuerdo al nivel del alumno justamente, lo comprime, lo contrae, lo oculta, etc. Hace una cajita que el alumno pueda entender. ¿Para qué? Para que después el alumno pueda él mismo recibir conceptos mucho más elevados. A partir de que entendió esta idea, ahora puede construir sobre esta idea, tener otra, y tener otra, y tener otra. A partir de que la creación es del nombre Havaya.
A través del nombre Elohim podemos captar al nombre Abaye mismo. Dicho de otra manera, de vuelta, una reflexión del nombre de Abaye a través del nombre Elohim genera todo esto. ¿Para qué este ocultamiento? Para que podamos realmente percibir la presencia de Dios propiamente dicho. Así es la creación después de que los mundos y las criaturas fueron creadas, una reflexión del nombre de Dios, Abaye. A través del nombre de Elohim podemos recibir una revelación del nombre de Abaye mismo. Y este es el concepto de Dira Betachtoinim, que Dios tenga una morada aquí abajo. Es decir, que haya en este mundo material, que haya una revelación de la luz infinita de Dios en el mundo. Entonces el Rebbe en el segundo capítulo, todo el discurso son 3 capítulos nomás, el Rebbe en el segundo capítulo tomó esta idea de fue el atardecer, fue el amanecer, y nos explicó que esto está relacionado con la creación misma. La estructura misma de la creación es de esta manera. Primero oscuridad y después luz. Es decir, primero hay un ocultamiento, pero ese ocultamiento mismo es bondad divina, para posteriormente llegar a esa luz. Pero ¿por qué? Porque el ocultamiento permite que la criatura se perciba a sí misma. Permite dar lugar a la criatura de que exista, para luego percibir a Dios y hacer de este mundo una morada para Dios, etc. Entonces vemos que, de vuelta, así como dijimos en el capítulo anterior, oscuridad y luz, en este capítulo es Shema Valle y Shem Elohim, y ambos son necesarios. Si toda la creación fuese solamente de Shema Valle, luz, solamente fuese luz, como dijo el Rebbe en el capítulo anterior, entonces el mundo no existiría como lo conocemos. No podría existir materialidad, algo separado de Dios, porque todo sería revelación divina. Imposible que otra cosa exista, entre comillas, no habría lugar para que otra cosa exista. Y por el otro lado, si toda la creación fuese solamente de Shem Elohim, sin el Shem Havaye, sería imposible que la criatura llegue a Dios. Sería imposible. El mundo sería un mundo físico, material, ordinario, separado totalmente del infinito. Nosotros como criaturas finitas, si Dios, que es infinito, no se inyecta a sí mismo, por así decir, en el mundo, no tenemos forma de captarlo. No tenemos forma de verlo, ni siquiera de imaginarnos que Él existe. Es una gran bondad divina que Él nos da la posibilidad de saber que Él existe y de estudiar sobre Él con la Torah, etc. Entonces, los dos extremos no sirven. Día solo, o sea, luz solo no se llama día. Oscuridad sola no se llama día tampoco. La combinación. Shema Valle solo, la creación así no sería útil como tal y cual según la intención de Dios. El Shema Elohim solo tampoco sería útil, no habría forma de captar a Dios. Y tampoco es la intención divina. Tiene que haber una combinación. Y ahora Rebbe va a aplicar todo esto en el servicio a Dios. 3. Ahora bien, así como en el día del mundo, digamos, un día que está compuesto de noche y día, y la noche vino primero que el día, como dijimos al final del capítulo anterior, para que después podamos llegar a un nivel de día, digamos, de luz, del Shema Valle mucho más poderoso, no una reflexión del nombre de Hashem, sino el nombre de Hashem propiamente dicho. De la misma manera, es en el hombre. Hay 2 cualidades, hay 2 niveles, luz y oscuridad, que son el cuerpo y el alma. El cuerpo es oscuridad y el alma es luz. Y la oscuridad viene primero, dijimos. Primero viene la oscuridad, después viene el día. El principio de la creación del ser humano es el cuerpo. Y después vino el alma, como está escrito primero. Formó Dios el Señor al hombre polvo de la tierra. Y recién después está escrito. Dios sopló en su nariz un alma de vida. Es decir, que la construcción de la materia es anterior a la construcción de la forma, de lo espiritual. Y así lo mismo ocurre en el servicio a Dios. Hay 2 formas de servicio a Dios. Un servicio a Dios desde la perspectiva del cuerpo y un servicio a Dios desde la perspectiva del alma. Primero, tiene que haber un servicio a Dios desde la perspectiva del cuerpo. ¿Y cuál es la idea? Acá hay una frase muy interesante del Rebbe que la repite varias veces. La digo en hebreo y después la traduzco. Bitula humrius vizdakehus agashmius. Anulación de humbrius. Humbrius significa materia ordinaria, grosera, no refinada, desagradable. Eso, bitul, hay que anularlo totalmente. Hay que dejarlo de lado. Y después viene izdakehus agashmius, refinamiento de lo material. Lo material no es desagradable, hay que refinarlo nada más. Es como si fuese que hay ciertas etapas. Cuando uno produce un recipiente, por ejemplo, de cerámica, etc., hay una etapa en donde es muy grosero. Es una bola sin forma de cerámica. Y uno empieza con la mano y golpea con un martillo y acá y allá. Grueso, bestia, por así decir. Pero una vez que la cosa ya tomó forma,
Ahí el trabajo es diferente, es con otras herramientas, es con una lija, es con despacio, con la mano, ya es un trabajo más refinado, porque la cosa ya tiene una utilidad, ya tiene una forma agradable, solo que se puede poner más lindo, se puede refinar. Lo mismo ocurre acá. Humbrius representa materialidad desagradable, ordinaria. Gashmius representa materialidad refinable. Este es el trabajo que la persona tiene que hacer desde la perspectiva de su cuerpo. Y esto es lo que dijeron nuestros sabios en el Talmud. Uno no debe pararse frente a Dios, obviamente, a rezar, sino es con, traducción literal, pesadez de la cabeza. ¿Qué quiere decir pesadez de la cabeza? Rashi explica en el Talmud, Ajno es sumisión. En este caso, sumisión significa que uno es consciente que Dios es el dueño de todo. Dios es el que manda. Él sabe lo que hace. Una vez que uno acepta, es sumiso y entiende que Él es el que manda, entonces uno le puede pedir. Pero si uno piensa que uno mismo, como dice la Toira, mi fuerza, mi capacidad me hizo llegar hasta acá, yo, ¿para qué le voy a pedir a Dios? Si yo soy un genio, un fenómeno, yo hago todo solo, no necesito a Dios. Entonces, ¿cuándo uno puede pararse frente al Señor a rezarle? No, tienes que tener la suficiente sumisión para decir, Él es el que manda. Esta sumisión trae humildad. En Yiddish, Arob Fallen, la persona es humilde, baja. El Rebbe lo pone en Yiddish acá el mismo concepto, Arob Fallen, bei sich, la persona es humilde, está rebajada, sumisa. Y esto es como la persona llega a este nivel de sumisión cuando la persona medita en que Dios hizo los cielos y la tierra. Y yo lleno, dice Dios, los cielos y la tierra. Él es Memale Kol Almen, llena todos los mundos, sea lo que fuera que quiere decir, no es este discurso donde se explica el detalle. Él es Soidev Kol Almen, él trasciende todos los mundos. No hay lugar donde Dios no esté. En todo lugar donde uno se para, donde uno se sienta, Dios está ahí. Y por cuanto el lugar es Humbrius, Yeshus, por cuanto la persona, es ordinaria, es egocentrista, entonces está lejos de Dios. A pesar de que la persona capta conceptos divinos, pero el asunto no es munach, no le cierra beanaja atzmis, en forma esencial en la cabeza, no cae en la cabeza. Y el Rebbe lo pone en Yiddish, porque es una frase muy difícil. ¿Qué significa que no le cae en la cabeza? Como quien dice, no le cae la ficha. La persona entiende con su intelecto en forma correcta. Bien, el tipo sabe de lo que está hablando. Pero el asunto no le cierra en la cabeza tal y cual le cierra un asunto material. Hablamos de, yo qué sé, perros y gatos. Yo sé lo que es un perro, sé lo que es un gato, entiendo, lo vi, lo toqué, etcétera, etcétera. Y alguien me dice perro, y yo entiendo en mi cabeza claramente de lo que estamos hablando. Alguien me dice comida, entiendo de lo que estamos hablando. Alguien me dice dinero, entiendo de lo que estamos hablando. Alguien me dice Gesed de Atzilus, la bondad divina en el mundo de Atzilus. Sea lo que fuera que quiere decir el mundo de las emanaciones. Podemos hablar del tema. Podemos discutir sobre el tema. Podemos leer y estudiar sobre el tema. Pero entenderlo, Obgelektin Kop, que te caiga la ficha en la cabeza. Esto es de lo que estamos hablando. ¿No? De hecho hay un maíz en la historia del Rebbe anterior, justamente, que el Rebbe anterior decía que cuando venga Moshiach, aquellas personas que estudiaron Hasides, van a decir, mirá, esto es de lo que estábamos hablando. Los que no estudiaron Hasides van a decir, ¿qué es esto? Mirá, no entiendo esto, no entiendo lo otro, qué increíble. Los que estudiaron Hasides van a decir, claro, esto es Gesed Atzilus, esto es Gevura, de Brie, qué sé yo, y todas las cosas raras que se hablan siempre. La persona lo entiende, no es que es un tonto, pero realmente te cae la ficha en la cabeza, es parte de tu vida, es munach, anaja atzmis. Esencialmente, ¿lo captás? ¿Cómo captás algo material? Y por cuanto la persona en la práctica no lo capta, la espiritualidad, a Dios, tal y cual captamos las cosas materiales, de esto la persona se amarga muchísimo, amarga, no deprime, son dos cosas diferentes. Se amarga muchísimo y se quiebra su corazón en su interior y su espíritu en su interior. Y a través de esto se quiebra lo ordinario y se anula el cuerpo. No es que se destruye, no hay que ayunar, no hay que matarse de ninguna manera. Hasidus no es eso.
No es eso. En la época de Baal Shem Tov la gente se mortificaba con látigos, y se rodaban desnudos en la nieve, se sentaban sobre hormigueros, cosas terribles. Hoy en día la avoide no es así. El servicio de Dios no es así, todo lo contrario, tiene que ser besimja, con alegría. Uno tiene que tener oineg, placer en lo que está haciendo, placer en Yiddishkeit, en el judaísmo. Está bien. Pero para que uno pueda sentir placer en el judaísmo, uno tiene que rechazar el placer en el mundo material. Y es muy difícil, porque el mundo material llama. La comida, el dinero, el alcohol, o lo que sea, que cada uno tiene problemáticas con eso. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Entonces, ¿cómo quebrás esto? A través de entender y ser consciente. Hey, el mundo material lo entiendo. Y Dios, puedo hablar del tema, puedo estudiar, pero no lo entiendo realmente. Todo esto es anterior al rezo. Es la oscuridad. Es el Shem Elohim de los capítulos anteriores. Después, el servicio a Dios en el rezo, en la tfila, tiene que ser besimcha, con alegría, porque tfila es la voida del alma divina, captando a Dios y despertando amor a Dios en el interior. Y esto es simcha, esto es alegría, amor es alegría también. Y justamente cuando primero hay anulación del cuerpo a través de la amargura anterior a la tfila, al rezo, entonces ahí puede haber una revelación de la luz del alma y uno puede servir a Dios con alegría, como está escrito en el Salmo 51, si no me equivoco. Leiv nishbar benitke, un corazón quebrado y quebrantado, Dios no lo va a despreciar. Tenés que quebrar el cuerpo. Pero después está escrito, Tashmien isosem besimcha. Haceme conocer noticias de alegría y de regocijo, haceme escuchar alegría y regocijo. Primero viene Leiv nishbar, corazón quebrantado, y después viene alegría. Y como está escrito en el Tanya, en el capítulo 26, ampliamente. Y esto es lo que significa y fue el atardecer y fue el amanecer, un día, un concepto que para que, antes de seguir adelante, no sirve solamente la amargura. Y no sirve solamente la simja. Solamente la amargura, la persona va a terminar en un tacho de basura. No soy nadie, no soy nada, no sirvo para nada. Tampoco voy a estudiar, porque ¿quién soy para estudiar? Al tacho. Pero tampoco solamente sirve simja. Todo está bien, todo está bien. ¿Por qué? Porque la persona no crece y no avanza. Solamente se avanza cuando uno reconoce que hay algo que no está bien. Pero si todo es simja, todo es alegría y todo está bien, ¿y entonces cómo vas a crecer? Y esto es lo mismo que dijimos antes. La creación solamente Shema Valle, no. La creación solamente Shema Elohim, no. Y esto es lo mismo que dijimos antes todavía, en el primer capítulo. Solamente luz, no. Solamente oscuridad, no. Tiene que haber las dos cosas. Valle y Erev, Valle y Boiker. Hay atardecer, hay amanecer. Y esto es Yom Echad, esto es una sola cosa. Esto es realmente algo que tenemos que trabajar con eso, como vamos a estudiar en un minutito. Para que haya una revelación del nivel de Echad, que es la presencia de Dios, como vamos a estudiar. Esto es Yom Echad, es decir, Yom es revelación, día es revelación. Esto es a través de dos conceptos, Erev y Boiker, anochecer y amanecer, que son dos formas de servir a Dios. La forma de servicio a Dios, de anulación del cuerpo, a través de quebrar lo ordinario que uno es, de vuelta, de Sheviras a Jumbrius, quebrar lo ordinario, Isdakehus agashmius, y refinar lo material. Ordinario podría ser, un ejemplo podría ser, cuando la persona se le presentan oportunidades de comer cosas que no debería comer. No porque no sean kosher, porque ya comiste, ya almorzaste y ahora te pareció algo rico. Está de más, es comer de más, el exceso, esto es ordinario. Ahora, la comida que sí tenés que comer, también tenés que refinarla, tenés que decir una bendición antes de comerla, tenés que comerle Shem Shomayim en aras del cielo, tenés que comer Bechol Drojejo Do Eyu, en todos tus caminos conócelo a Dios, como por ejemplo la comida misma es una mitzvah en Shabbos. Son diferentes niveles de Isdakehus, de refinamiento. Pero por el otro lado está Shviras Ajumbrius. Destruir los excesos no sirven, aunque sea kosher, no sirve. Ramban Nachmani decía, una persona puede ser un malvado con permiso de la toira. Estoy comiendo y es kosher, y me comí una vaca entera kosher. Es demasiado, es un exceso. Es un malvado con permiso de la toira. Así dice Ramban. Entonces, por un lado, hay dos formas. Bitula guf, anular el cuerpo, es decir, quebrar lo ordinario y refinar lo material. Y esta noche, esta dificultad, este quebrado, amargura, etcétera, tiene que ser anterior a la luz.
La anulación del cuerpo, que es el corazón quebrantado. Esto es anterior a la luz, es decir, el servicio a Dios con simja, con alegría en la tfila, en el rezo. Y entonces es un día, es la revelación de Ejod. ¿Qué significa la revelación de Ejod? Últimas 5 líneas del discurso, habla de este tema, rápidamente lo cierra, por así decir. Como está escrito, que acá el Rebbe nos trae todo el versículo. Mike amja Israel que Israel goy echod ba'aretz. ¿Quién es como tu pueblo Israel? Un pueblo único en la tierra. Goy echod ba'aretz, un pueblo uno en la tierra. Que las almas del pueblo de Israel, su servicio a Dios es proyectar echod al uno en la tierra física. Y como está escrito, Goy echod ba'aretz. Goy significa un pueblo, echod, que proyectan el echod al uno ba'aretz, incluso en los asuntos mundanos y terrenales. Y como está escrito, el Salmo dice, días fueron formados y para él uno en ellos. Es decir, Dios nos da un tiempo de vida y él conoce todo lo que vamos a hacer, todo lo que hicimos. Para él es algo sencillo. Pero acá el Rebbe traduce de otra manera, totalmente diferente. Yomim Yutzaru, días fueron formados, cada uno de nosotros tenemos una cantidad de días que vamos a vivir. Veloy, y a cada uno de nosotros, Ejot, nuestro trabajo es proyectar el uno Bahem en cada uno de nuestros días. En cada momento, cada lugar donde estamos, tenemos que proyectar el uno. Tenemos que hacer este trabajo del uno. Oscuridad y luz, Shem Havaye, Shem Elohim. Y como dijimos antes, amargura y alegría. Es en todo momento, ¿el trabajo cuál es? ¿De qué se trata? Avodas Hashem, el servicio a Dios. Ejot. Uno, no Yohid, no único. Único no representa la unión de dos cosas. Uno sí representa la unión de dos cosas. ¿De qué? De estos dos opuestos. De esto se trata Avodas Hashem, el servicio a Dios. Los días que le dieron a la persona son para que su servicio a Dios, en su servicio a Dios, proyecte Ejot. Estos dos opuestos. Y ese trabajo tiene que ser a través del número 13. ¿Qué es el número 13? Las 10 cualidades del alma, intelectuales, emocionales, no importa ahora cuáles son, el Rebbe tampoco lo explica. Hay 10 cualidades en el alma, como el Rebbe trajo antes de Reb Hai Goen, son 10 sefiros, 10 emanaciones divinas, lo que sea, 10 expresiones del alma. Y después 3, Machshava Dibur Maaseh, pensamiento, palabra y acción, que son las vestimentas del alma. Ahí tenés 13. ¿Con qué tenés que trabajar? Con vos mismo. Con tu propio intelecto, con tus propias emociones y con las vestimentas del alma de vuelta, pensamiento, palabra y acción. Y esto es lo que significa la frase de nuestros sabios, todo aquel que alarga el Ejod. ¿Qué significaba alargar el Ejod? Unificarlo a Dios, ocuparse de revelar la presencia de Dios en el mundo, de estas dos formas de servicio a Dios. Una persona que realmente se ocupa de esto, Marichin lo llamo Vishnoisaf. Le alargan a él sus días y sus años, es decir, que le dan Arihus Yomim, una larga vida, para cumplir la intención suprema de iluminar el mundo con la luz de la Toiro y la luz de las mitzvahs. Es decir, es como que uno tiene un empleado, y el empleado, cuando se acaba el contrato, si el tipo no funcionaba muy bien, se acabó el contrato, otra cosa. Pero si es un buen empleado, se terminó el contrato, lo renueva. Con la Mairich Be'echod, todo aquel que se ocupa de alargar este servicio a Dios, de realmente ocuparse de proyectar al uno en la tierra, en las cosas materiales mismas, de vuelta diciendo una bendición, comiendo en aras del cielo, o cumpliendo una mitzvah, en todos tus caminos conócelo a Dios, cuando uno se encuentra con alguien le habla de Dios, y así sucesivamente. Esto es Mairich Be'echod, esto es alargar el trabajo de Ejod, de proyectar al uno en la tierra. Entonces Marichim lo llaman Mushnoisov, le alargan Dios, le alarga sus días y su vida, y que en la práctica podamos todos ver el Ejod con los ojos de carne y hueso, con la venida de Moshiach pronto en nuestros días.